A la presidencia por UCS, don Víctor Hugo Cárdenas. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Un gusto, Priscila, muy buenas noches y un saludo cordial a los televidentes. Por favor, ayer una jornada y una noche intensa, hoy teníamos también muchas repercusiones, reacciones. ¿Cuál fue su primera reacción al enterarse de la habilitación del binomio del MAS? Una mezcla de indignación, pero también de impotencia. De indignación porque el Tribunal Supremo Electoral liquidó el proceso electoral. Lo líquido porque ahora el gobierno puede reconocer el resultado electoral o lo puede desconocer. Ya el 2016 perdió el referéndum del 21 de febrero y lo desconoció. Ahora, ¿con qué garantía el año venidero va a poder reconocer el resultado electoral? Y en segundo lugar, yo creo que es un suicidio del MAS. El movimiento al socialismo va a pasar a la historia política del país como el partido que liquidó no solo un proceso electoral, sino la democracia boliviana. Y es la inauguración de una época y una etapa dictatorial. Por otra parte, impotencia, porque esto ya lo anticipamos el viernes y el sábado. Dijimos que el Tribunal Electoral ha trabajado el fin de semana, sábado y domingo, cocinando este fallo, y dijimos a varias personas que coordinemos un esfuerzo ahora y que las marchas se anticipen en su llegada. No nos hicieron caso. Por eso, por redes sociales, el lunes temprano ya denuncié de forma pública esta maquinación que estaban haciendo en el Tribunal Electoral y esta anticipación y aceleración del fallo. Pero también, cuando hablamos en las caseteras para anticipar la llegada, sospechosamente no quisieron adelantarlo. Entonces algo, el tiempo lo dirá, algo ha pasado aquí. ¿Por qué sospechosamente? Porque lo más lógico era que lleguen ya sabiendo que el fin de semana habían cocinado el informe favorable a Evo Morales y Álvaro García y entre lunes y martes iban a aprobarlo. Esto ya se lo sabía, porque la sesión del miércoles se iba a adelantar, esto lo dijimos oportunamente, y el mensaje hicimos llegar a las carreteras, a las marchas, para que se apresuren en su llegada y hagan sentir al Tribunal Electoral la indignación nacional que eran portadoras esas marchas. No llegaron, todavía no han llegado, cuando ya el fallo ya ha sido consumado. En base a ese criterio y a ese razonamiento, ¿lo que pase mañana ya no tiene el mismo valor ni impacto? Yo creo que el fallo del Tribunal Electoral ha anticipado justamente las distintas movilizaciones. Ojalá que el paro de mañana, vamos a poner todo el empeño, sea exitoso. Por eso en Santa Cruz hemos empezado ya esta mañana el primer piquete de huelga de hambre encabezado por nuestro candidato a la vicepresidencia, don Humberto Peinado, uno de los líderes de las plataformas ciudadanas del Oriente, como es Oquipaniagua, y otro grupo de hombres y mujeres. Y vamos a multiplicar varios otros piquetes y pedimos que también las otras candidaturas colaboren en este trabajo y las otras plataformas ciudadanas. Hay que salir a las calles. Es la única forma de responder este abuso ilegal e inconstitucional que el Tribunal Electoral y el gobierno del MAS está provocando. ¿Usted cree que esa sería la mejor decisión, tomar las calles por parte de la ciudadanía? ¿Cómo podría esto revertir una decisión de habilitación del tribunal? Hay que dar la batalla jurídica dentro y fuera del país. Hay que dar la batalla de las calles, pero también hay que dar la batalla política. Hay un grupo de parlamentarios, senadores y diputados que también se han declarado en huelga de hambre. Aprovecho para saludar la valentía de ellos. Tenemos que movilizarnos, porque mañana pasado va a ser tarde. Nos están llevando al camino de Nicaragua y de Venezuela, porque el gobierno de Evo Morales es un satélite de poderes externos, entre ellos Irán. El socialismo bolivariano del siglo XXI, con Irán y con Cuba, convirtieron a Bolivia en una ficha del ajedrez internacional. Si los bolivianos permitimos esto, mañana pasado va a ocurrir aquí lo que pasó exactamente en Venezuela. De ese calibre, de ese tamaño, es lo que está sucediendo. Por eso, frente al fracaso de los trámites jurídicos y legales, la acción de las calles es lo más importante ahora. Según el movimiento al socialismo, lo que tienen los opositores para evitar o buscar que se evite la participación de este binomio Evo-Álvaro es miedo a la votación, porque aseguran que ellos van a ganar. Ya han perdido. El 21 de febrero del 2016 ya han perdido. 52% del país les ha dicho no pueden ir de candidatos y ellos obtuvieron solo 48%. O sea, las primarias para el MAS ya se ha realizado, el 2016.
Entonces no tiene ningún argumento para intentar repostularse por tercera vez. El artículo 168 de la Constitución dice una sola reelección. Esta gestión ya es ilegal e inconstitucional. Y la siguiente, peor todavía. Por eso sus voceros hasta ahora no han propuesto ningún argumento. El fallo del Tribunal Constitucional es un acto de prevaricato, porque encima del voto popular del 21F no hay poder dentro del país y fuera del país que pueda cambiar eso. La ley del régimen electoral dice: los resultados de un referéndum son irrevisables, irrepetibles y de cumplimiento inmediato. Y el presidente juró cumplir la Constitución y las leyes, y está perjurando. Lo mismo el vicepresidente. El gobierno del MAS está enterrando los valores democráticos, el respeto por la norma y la decencia, la ética. No cumplen su propia palabra cuando dijeron que iban a respetar los resultados del 21F. ¿Qué pasa con los vocales del Tribunal Supremo Electoral? Hoy se conoció que habían dos disidencias, en este caso la vocal Sandoval y el vocal Costas. Se están lavando las manos, porque ahora quieren aparecer como que son la parte buena del tribunal. Pero ¿qué han hecho todo este tiempo? ¿Quiénes han cocinado la ley de organizaciones políticas? Todos los vocales en la residencia de Evo Morales, en San Jorge. O sea, es un traje hecho a la medida del presidente y del gobierno. No pueden lavarse las manos de esto. Saben que ahora hay una censura nacional y empiezan a desmarcarse. Y es más, hay gente de la oposición que va diciendo: no, los malos son los otros cuatro, estos dos son salvables. Mentira, eso no es cierto, porque en la elección reciente, en la elección judicial, la victoria era 9-1, 8-1, esa era la relación. Al final el informe del Tribunal Electoral dijo que fue 7-3. Ha habido fraude. Y ahora mismo se está preparando fraude. El escándalo de los inscritos es una pequeña muestra del gran fraude que están montando. Así que los 6 vocales, la banda de los 6, tienen que irse. Y hemos derrocado la banda de los 4 a fines de los 80. Y ahora la movilización popular va a derrocar también a esta banda de los 6. ¿Usted cree que la población está preparada justamente para eso? ¿A qué me refiero? Usted habla de tomar las calles, de defender la democracia, y también estamos llegando a un ambiente navideño. Así es. Eso también tiene que ver en una, no sé, una estrategia política. No es ninguna casualidad, eso está fríamente calculado. El fallo del Tribunal Electoral, el cronograma del Tribunal Electoral está calculado justamente para que este fallo abusivo sea decisivo en instancias pre-navideñas, para que la gente no pueda protestar. Pero agotaremos antes de Navidad todas las formas de protesta que la ley y la democracia nos permiten, y en enero retomaremos nuevamente estas protestas. El gobierno no va a imponer su capricho. Cuando dice ley, don Víctor Hugo, ¿a qué se refiere? ¿Qué norma tenemos o tiene la ciudadanía para activar una protesta en torno a lo que ha sucedido? La propia Constitución claramente plantea: cuando un gobierno es malo, está la revocatoria de mandato. No hay que esperar la finalización de su gestión. Y cuando se instala en una dictadura, el pueblo tiene el derecho a rebelarse. Resistencia civil. Y la doctrina social de la Iglesia también plantea: a las dictaduras no se los saca del poder con rositas y con besos, se los saca con resistencia civil. Gandhi en la India hizo resistencia civil y sacó a un gobierno colonialista. Y varios otros casos. En Estados Unidos, Martin Luther King, con el método no violento, logró cambiar la concepción racista que había en ese país. Y en Bolivia hemos derrocado a la banda de los 4 a fines de los 80. Yo y Roger Cortés hicimos una huelga de hambre que provocó un acuerdo político. Años después se nombró una corte imparcial encabezada por don Huáscar Cajías. Ahora pedimos la renuncia de los 6 miembros de esta banda de los 6 para nombrar en un acuerdo político entre el gobierno y los distintos partidos una corte electoral imparcial, de hombres y mujeres idóneos, independientes e imparciales, no estos delincuentes del Tribunal Electoral. En base a lo que dice y esta votación y la disidencia que se ha conocido de estos 2 vocales, ¿usted qué cree que es lo que corresponda a estos 2 vocales? ¿Renunciar? Los 6 tienen que renunciar. Generar un acuerdo político, y pido a los distintos candidatos y los partidos políticos: hagamos un acuerdo para actuar conjuntamente y emplazar al gobierno a hacer, como en el pasado, un acuerdo político que permita nombrar personas independientes, idóneas y respetados por todos. Que haya un árbitro imparcial, no el árbitro bombero que tenemos hoy.
Mañana se ha convocado a un paro cívico por parte de los comités cívicos, valga la redundancia. ¿Será importante que tenga o no contundencia para mostrar lo que piensa la población? Así es, tiene que ser contundente. De nuestra parte estamos poniendo todo el empeño en diversos departamentos para ayudar al éxito de ese paro por 24 horas. Va a durar 24 horas. Y hay que poner en mesa la posibilidad de un paro general indefinido. Las dictaduras no se van de por sí, ni se van con caricias. Tiene que ser la movilización popular. Y si no se va por esa vía, hay huelgas de hambre, movilizaciones, vigilias, pero el país tiene que movilizarse. Si no es antes de fin de año, después, a inicios del siguiente año. Pero ya estas elecciones están heridas de muerte. Ya no tienen sentido, porque Evo y Álvaro, si les da la gana, van a reconocer el resultado electoral. Y si no, lo van a desconocer. Y el árbitro es bombero. Esto no podemos permitirlo. En nuestras narices, Priscila, están enterrando un sistema electoral, un proceso electoral y el proceso democrático. Esto nació en La Haya. Después de La Haya, los héroes de La Haya vienen y cada uno candidato del oficialismo y el otro candidato de oposición. Electoralizan el ambiente y los consultores, los elaboradores de la ley son del gobierno y de esa candidatura. Están con nombres y apellidos. Esto es altamente sospechoso. Nosotros no nos vamos a prestar a esa transición pactada, a ese juego parcializado. Y no creemos que hayan dos personas salvables en el Tribunal Electoral, porque ahora quieren aparecer como los buenitos, pero todo este tiempo han aprobado diferentes normas en favor del gobierno. La última hazaña antes del fallo ilegal ha sido la Ley de Organizaciones Políticas, elaborado por este tribunal en las residencias del presidente como un traje, como un terno a medida del presidente. Don Víctor Hugo, ¿usted cree que esta ley está mal? Pésima, pésima. Por ejemplo, unas primarias tienen que haber si hay 2 binomios o 3 binomios. Y entonces hay elección. Pero si hay un solo binomio, sobra una elección primaria. La ley no ha previsto. Eso le falta a la ley. Le falta, no han previsto, porque lo han hecho a las apuradas. Otro artículo. Una cosa es transfugio y otra cosa es disidencia. ¿Qué es transfugio? Cuando una persona de un partido A se pasa a un partido B. Eso es transfugio. Pero cuando está dentro del partido, pero no está conforme con sus dirigentes, genera una corriente disidente dentro del propio partido. Eso no es transfugio, eso es disidencia. La ley electoral confunde transfugio con disidencia, porque está hecha a las tontas y a las rápidas. Es una ley mal elaborada y sus propios autores, menciono uno de ellos, Carlos Hugo Molina, que trabaja ahora con una supuesta candidatura de oposición, ya está arrepentido de lo que ha hecho. Entonces, esta ley ha sido por encargo del presidente al Tribunal Supremo Electoral. No a uno, no a dos, a los 6. Todos los miembros del Tribunal Electoral han hecho esta ley como un traje a medida del presidente. Y es poco ético, porque en el pasado había mayor decencia. Cuando se hacían leyes de este tipo, no se aplicaban inmediatamente, sino para la siguiente gestión. Don Evo Morales hace leyes para beneficiarse él. Poco ético. Éticamente, políticamente, jurídicamente, constitucionalmente, el gobierno no tiene chance de volver a postularse. ¿Usted va a intentar comunicarse, reunir a los líderes opositores para mantener esta propuesta? Voy a comunicarme, yo me llevo bien con todos ellos y ahora más que nuestras diferencias ideológicas, políticas y electorales, está en riesgo el porvenir de la democracia boliviana. Tenemos que coordinar, voy a comunicarme con ellos para intercambiar ideas y si algún momento hay que entrar en huelga de hambre, no lo voy a hacer solo. Voy a hacerlo con todos los candidatos. Aquí tenemos que actuar de forma conjunta. El abuso del gobierno de Evo Morales y de su tribunal electoral tiene que tener una respuesta también contundente. Esto vamos a tratar de actuar de forma conjunta, porque la muerte del proceso democrático no perjudica a uno o a dos, perjudica a todo el país y a todas las candidaturas. Le agradezco mucho, don Víctor Hugo, por haber estado con nosotros. Un gusto, un placer. Muchas gracias. Nos vamos a la primera pausa, Ricardo, cuando retornemos.